Mi nombre es Carol Pastrana, directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Les damos a todos una cordial bienvenida hoy en esta instalación, un día muy importante para nosotros aquí en el Centro de Arbitraje, porque es nuestra primera sesión y la instalación en este 2022 del programa de nuestro hijito que se llama Arbitraje al Aula. Es un programa para todas las personas que estén interesadas en el arbitraje, que les guste, que les resuene un poco el tema de los métodos de resolución de controversias, hoy MRC. En el día de hoy nos acompañan y le doy las gracias a todas las facultades de Derecho que nos acompañan, a todos los estudiantes de la UNAP, de Uniciencia, de la UPB, de la UIS, de la Santo Tomás que se encuentran con nosotros, al igual que todas las personas y estudiantes del resto del país que también sé que nos están acompañando, también a los docentes, a todos los abogados interesados, a todos nuestros árbitros y secretarios. De verdad que para nosotros es un honor contar con ustedes y el día de hoy vamos a tener un momento muy especial porque nos acompaña la doctora Laura Rueda, la doctora Laura Marcela Rueda Ordóñez. Ella fue directora de nuestro Centro de Conciliación y Arbitraje hace unos años y por esto siempre va a ser bienvenida a nuestro centro y a estos espacios tan especiales, sobre todo en la divulgación y promoción de todos los métodos de resolución de conflictos. Un poco de su hoja de vida, que yo sé que es absolutamente amplia y que contamos obviamente le agradecemos su presencia. Ella es abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Derecho Comercial de la misma universidad, alta gerencia de la Universidad Industrial de Santander y negociación, conciliación y arbitraje del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Se desempeñó como gerente jurídica de la Regional Santanderes de la aseguradora Colseguros S.A. Fue, como ya les dije, directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, gerente nacional de fianzas y gerente comercial de cumplimiento de la sucursal Bogotá en la Compañía Mundial de Seguros. Y actualmente es docente, asesora y litigante en materia de seguros, fundadora de la firma Rueda Ordóñez Abogados, árbitra y secretaria de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Bucaramanga y Medellín y secretaria del Centro de Arbitraje de la Superintendencia de Sociedades. En este momento también pertenece a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros. Entonces, en este sentido, a los que estén interesados, les vamos a dejar aquí un enlace para que puedan inscribirse si están interesados en el estudio de todos estos temas arbitrales y bueno, obviamente para seguir aprendiendo porque creo que es una opción muy importante que pues ya no es una alternativa como lo he dicho, pero que debemos aprender cada día mucho más y meternos en el cuento. Y para meternos en el cuento pues hay que conocer y hay que saber y por eso hoy pues los dejo con la mejor de todas, doctora Laura. Ahí ya entonces te voy a dar la palabra. En la introducción a los métodos de resolución de controversias, lo primero que tenemos que pensar es acerca de la noción de conflicto. ¿Por qué se necesitan unos métodos para resolver las controversias? Pues el conflicto es de la esencia del ser humano. Fíjense que la expresión de conflicto, si uno la va a buscar en el latín, viene de la palabra conflictus y según la RAE, edición del Tricentenario, se define como combate, como lucha, como pelea. Y fíjense que la vida en sociedad, desde que el hombre ha estado en los principios de su existencia en sociedad, se vincula a situaciones de tensión o de choque en la convivencia social y la razón es porque los recursos son escasos y hay que satisfacerlos para sobrevivir. De manera que hay una lucha por naturaleza en esa puja por alcanzar los recursos para sobrevivir. El ser humano tiene una naturaleza conflictiva precisamente por ser un hombre social y por ende tener que convivir y compartir los recursos para su subsistencia. Esta convivencia y este compartir juntos es lo que genera situaciones conflictivas, productos de desacuerdos, desigualdades, contradicciones. Es decir, primero tenemos una noción general del conflicto y es esa lucha por satisfacer necesidades. Pero lógicamente, necesidades, expectativas, pero lógicamente eso va evolucionando un poco más para acercarnos más al mundo del derecho, que es lo que verdaderamente nos interesa. Y también ya no solo hablamos de necesidades y de expectativas, sino que es bueno hablar de ese choque de intereses y de derechos. Y por eso se necesitan normas
para que establezcan una conducta social, para que regulen una conducta social y unas normas de convivencia. De hecho, Carneluti, por ejemplo, de esos clásicos que ustedes ven justamente en su carrera de Derecho en los primeros semestres, Carneluti dice, la norma jurídica es la forma como se establece el orden y la paz entre los hombres en procura de solucionar los conflictos de intereses. Y García Meynés dice, el derecho es un sistema de normas jurídicas cuyo fin es resolver los conflictos de intereses entre las personas miembros de un grupo social. De manera que la primera forma de solucionar los conflictos que nacen de ese choque de intereses y ese choque de derechos son las normas. Las normas es el primer mecanismo pues, que al regular está tratando de solucionar las controversias, pero por supuesto se queda corto. Y si analizamos no solo la noción del conflicto en términos generales, sino que la seguimos aterrizando aún más al aspecto jurídico, la expresión más técnica del conflicto en lo jurídico es controversia. La expresión controversia también en la RAE se define como discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas. Si el conflicto o la controversia versa sobre intereses jurídicos contrapuestos y se busca la tutela legal de los mismos, entonces va a tener la connotación de jurídico o de litigio. La expresión litis, del latín lis, generalmente se refiere al litigio, lite, que la RAE lo define como pleito y a este como contienda, diferencia, disputa, litigio judicial entre las partes. De manera que si bien las normas establecen un orden social y unas reglas de convivencia, no son suficientes porque las mismas reglas generan conflictos, las mismas normas generan conflictos porque va a haber intereses jurídicos contrapuestos, dos partes que se pelean quién tiene el mejor derecho. Y por eso hablamos de controversias jurídicas. El derecho define al conflicto como una incompatibilidad de intereses o la satisfacción de una necesidad entre dos personas que amparadas en una norma jurídica entran en contradicción. En relación con la función que tiene el derecho en la resolución de conflictos, esta estuvo en manos del Estado, juzgados y tribunales. Hoy ya se amplía a los particulares que pueden de manera ocasional y transitoria administrar justicia. El derecho no siempre da una respuesta justa. La dinámica social nos ha llevado a buscar nuevas alternativas. Miren lo que sucede acá. Tenemos las normas, tenemos el derecho, que da en principio unas normas de convivencia, pero las mismas normas entran en conflicto y surgen las controversias jurídicas. Y entonces, ¿a quién se pensó formalmente como institución para que se resolvieran esos conflictos? Al Estado. Al Estado a través de los juzgados, a través de los tribunales. Esa es la forma más, no la más antigua, pero sí la más tradicional e institucional para resolver las controversias. Sin embargo, la historia nos mostró desde sus inicios que esa forma institucional de solucionar las controversias también se estaba quedando corta. No porque no lo pudiera hacer de manera eficiente, sino porque desafortunadamente la litigiosidad, como es de la esencia del ser humano, es tan fuerte que los juzgados, los tribunales se congestionaron. Se congestionaron al punto que vamos a ver cómo en distintas esferas del mundo todos empezaron a levantar la mano y dijeron, no damos más. Estamos absolutamente atiborrados de procesos. Aquí hay que inventar algo que nos ayude a descongestionar los despachos judiciales. Y no les estoy hablando un caso Colombia, les estoy hablando un caso mundo. Esto pasó en el mundo entero. Entonces, si lo pusiéramos de una forma gráfica, y discúlpenme pues que los dibujos quizás no son los más bonitos, pero de una forma gráfica quiero que ustedes vean cómo ha sido la evolución, porque la solución de conflictos desde el inicio, al inicio, y lo vamos a ver de izquierda a derecha y de arriba a abajo, primero fue la violencia, por eso pues acá está como un mazo en la época de la prehistoria. La forma clásica de satisfacer las necesidades y esa escasez de recursos, pues fue por supuesto la ley del más fuerte, ¿cierto? Violencia pura. Después se fue sofisticando un poco más, pero seguía siendo una expresión de violencia y son todas esas estrategias militares, esas guerras, esos combates, pero en los que ustedes, yo por qué digo que se va sofisticando, porque ya no solamente era la lucha
uno frente al otro y la ley del más fuerte. Si ustedes se acuerdan, en esos combates ya militares había una fase inicial de negociaciones. Enviaban a una persona, un vocero, para que negociara con el otro bando, y ya cuando definitivamente esa relación amigable del inicio, esa discusión directa con un negociador se rompía, pues ahí empezaba la batalla formalmente. Ya después nos vamos a una época que fue maravillosa para los mecanismos alternativos, y es la época romana, porque desde Roma nosotros ya vemos los primeros vestigios de lo que hoy es nuestro arbitraje, justamente el tema en el que ustedes van a estar ocupándose en esta y en las siguientes sesiones. En el arbitraje, y pensémoslo lo siguiente, ese sí que todavía es una forma mucho más sofisticada de solucionar las controversias, porque aquí ya lo que surgió es: vamos a encomendarle la solución a un tercero neutral, un tercero con unas características muy especiales, un sabio, una persona reconocida, muchas veces se asociaba además a la edad, los mayores, los más inteligentes, los más sabios, los más estudiados y eruditos, eran los que terminaban resolviendo las controversias de manera o bien voluntaria o bien obligatoria, porque había de los dos tipos en ese derecho romano clásico. Pero después seguimos avanzando, y cuando vamos avanzando pasó algo curiosísimo. A pesar de que la primera forma de solucionar los conflictos no fue institucional, porque no eran los despachos judiciales ni los tribunales, sino que era precisamente figuras como el arbitraje, casualmente después el arbitraje pasó como a ser una vía alternativa, y lo que se volvió la vía directa, institucional y formal y pública, fue la solución de controversias a través de tribunales judiciales, a través de juzgados. Ustedes ya encontraban la figura del Palacio de Justicia para resolver las controversias, y el arbitraje pasó a ser algo alternativo. Y después de todo esto, ¿qué viene? Después de todo esto viene otra vez como una vuelta, y se fortalecen los mecanismos de solución de controversias, se adquieren unas formas nuevas de solucionarlo. Hay múltiples opciones. Esto para mí ustedes se van a dar cuenta, y yo no sé si es la pasión, como dice Carol, pero yo soy una convencida de que este también es el derecho del futuro. Es decir, tomamos de lo más clásico, de lo más antiguo, el derecho más futurista que existe. Y ustedes, que son tan inquietos, que yo admiro tanto de las generaciones de hoy en día, que ustedes no tienen límite, sus límites no están en Bucaramanga, muchísimo menos están en Colombia. Ustedes no tienen límite, pueden terminar en cualquier parte del mundo trabajando, viajando, conociendo. Y lo más interesante de los mecanismos de resolución de controversias es que son actuales, son modernos, son flexibles y son internacionales. Entonces tienen el mejor mundo del derecho en los mecanismos alternativos. Y eso es, pues, por eso los pongo ya acá al final. Lógicamente, y sé que de pronto pueden estar también presentes jueces, yo no estoy diciendo que las figuras como la amigable composición, el arbitraje, la conciliación, la mediación vayan a relegar a la justicia ordinaria. Jamás va a pasar eso. Eso no es lo que se espera tampoco. Al contrario, es un auxilio, es una ayuda, es un apoyo. Si los juzgados desde el principio, y lo digo no solo en Colombia, han levantado la mano y han dicho: necesitamos una verdadera solución para descongestionar y para que de pronto los conflictos se puedan solucionar en una etapa inicial,
y que eso beneficia a todos, óiganlo bien, no estamos pensando en solo conveniencia para el Estado y vamos a ver cómo solucionamos y cómo buscamos un mecanismo para descongestionar la justicia. No, es que también es pensando en el ciudadano, también es pensando en las personas que no tengan que esperarse 7 años para que se les resuelva una controversia en la que pierden tiempo, esfuerzo, hasta salud, dinero, y lo pueden hacer de pronto en mecanismos que hasta en un solo día resuelven la controversia. Entonces, esto pues se los dejo como una reflexión de cómo ha ido evolucionando en el tiempo la figura de estos mecanismos de resolución de controversias. Si nosotros lo ponemos ya en términos de texto, pues la primera forma de solución de conflictos fue la autotutela, la autoayuda, la autodefensa. Es una solución que se basa en la imposición por la fuerza, la violencia y coacción de la voluntad de una de las partes por la otra. Eso es tomado de Calamandrei. Las formas de solución de conflictos basadas en la fuerza y la violencia no son efectivas por cuanto no generan soluciones, sino al contrario, escalan los conflictos, propiciando la continuidad de los mismos. Claro, porque alguno ganó. Ahí estamos en una relación que no es gana-gana, hay un gana-pierde. Y hay alguien que cedió y alguien quedó de todas maneras allá en el fondo de su corazón, quedó... voy a usar una expresión que no me gusta mucho, pero es bastante significativa en lo que estamos hablando, queda resentido. Y eso hace que siga una semilla de conflicto que en cualquier momento se va a volver a disparar. Entonces, si existe la posibilidad de solucionarlo en un método que permita llevarlo a un gana-gana, quizás la situación pueda ser diferente. Ese régimen primitivo fue sustituido por el arbitraje, que primero fue facultativo, de naturaleza convencional, pero luego se volvió obligatorio, y luego fue sustituido por la justicia administrada por un órgano de la ciudad. Eso lo vimos en la parte gráfica. Y aquí nuevamente tenemos entonces venganza privada, arbitraje, bien sea facultativo u obligatorio, luego ya la justicia pública, si la queremos llamar de alguna forma, justicia institucional, y tenemos a los mecanismos de resolución de conflictos todo el tiempo, desde el principio hasta el final. Pues quizás tal vez no en la etapa de la venganza privada. Ahora, bien, hablemos del concepto. ¿Qué son los mecanismos? De hecho, yo quiero llamarles la atención en algo, y lo decía desde el principio, noten cómo ustedes de pronto si ya algunos de ustedes vieron su clase de mecanismos de resolución, la clase se llamaba MASC, como está aquí escrito, M-A-S-C. Eso significa mecanismos alternativos de solución de conflictos. Eso es una sigla válida y es una expresión válida. La encuentran en nuestra normatividad expresada. Mecanismos alternativos de solución de controversias, ley 23 del 91, la encuentran mencionada en la ley 640 del 2001 con esa expresión. Sin embargo, en esta evolución y en esta practicidad del lenguaje que buscamos además que todo sea un poco más cercano a lo que pasa en otras esferas, hoy en día ustedes van a escuchar con más frecuencia MRC, mecanismos de resolución de conflictos. No es que haya cambiado el concepto, no es que haya cambiado la noción, pero es que es más cercano, por ejemplo, a los ADR, que son los Alternative Dispute Resolution, que es la forma como ustedes podrían hablar si van a Estados Unidos o si van a Europa, para que se entienda el concepto, porque si ustedes de pronto les dicen los MACs, es quizás no tan lejos, quizás en el mismo Texas no le van a entender qué significa MACs. Si ustedes van a Europa, de pronto MACs no va a sonar, pero si ustedes ya están hablando de ADR, Alternative Dispute Resolution, pues eso se traduce en nuestras instituciones como el mecanismos de resolución de controversias. Siguen siendo alternativos, le quitamos la palabra alternativo, pero siguen siendo formas alternativas sin duda. Como les digo, no desplazan en todos los casos totalmente a la justicia ordinaria, porque tenemos distintos escenarios que ya avanzando más en esta conversación los voy a mencionar, pero desde ya les digo, hay unos mecanismos alternativos que ustedes pueden utilizar desde el inicio del conflicto y, por ejemplo, si no se logra una solución definitiva, pues ustedes pueden acudir a la justicia ordinaria. Es decir, puede ser más bien como una etapa previa
antes de acudir a la justicia ordinaria. Yo creo que, pues, como si ustedes ya vieron derecho procesal, sabrán además que en ciertas materias y en ciertos asuntos es un requisito de procedibilidad acudir, por ejemplo, a uno de estos mecanismos que es la conciliación en nuestra legislación colombiana. Entonces, en algunos casos va a ser previo, pero en otros casos sí va a desplazar a la justicia ordinaria. ¿Y cuándo va a ser en cuáles esos casos? La regla general es que primero que todo sean asuntos de libre disposición y que la ley los permita, pero por ejemplo, si se pacta el arbitraje a través de una cláusula compromisoria o a través de un compromiso, yo lo que le estoy diciendo, lo que estoy pactando como contratante de ese pacto arbitral es: no quiero justicia ordinaria, quiero derogar, pues esa expresión la usó la Corte mucho tiempo, no me gusta tanto, pero quiero desplazar la justicia ordinaria, quiero cambiar mi juez natural no va a ser un juez de la República, va a ser un árbitro, por ejemplo. En esos casos sí se desplazaría la justicia ordinaria, pero con todo y eso sigue siendo alternativo, porque primero, solo son asuntos de libre disposición. Hay muchos asuntos que aún siguen siendo de exclusiva competencia de los jueces ordinarios. También hay asuntos en los que las mismas partes deciden que unos aspectos los van a llevar a la justicia arbitral y otros aspectos los van a seguir dejando en la justicia ordinaria. Entonces sigue siendo un mecanismo alternativo. Además, si lo hablamos, si les gustan los números y las estadísticas, pues siendo una cifra quizás un poco desactualizada por temas de pandemia que me quedé como anclada en el año 2020, estábamos cercanos a unos 440 tribunales arbitrales en la Cámara de Comercio de Bogotá, que es la que en este momento tiene un buen número de arbitrajes, y la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y discúlpeme, doctora Carol, no sé si estoy desactualizadísima en la cifra, pero ustedes estaban por el orden de unos 40, 45 tribunales o 35 tribunales al año, pero esto solo para que ustedes piensen si esa cifra se equipara a la justicia ordinaria en los declarativos. Jamás, esas son las cifras, pero en un día. Las diferencias son enormes, de manera que aquí hay una alternatividad, pero también hay una posibilidad y hay una expectativa de que esto cada día sea muchísimo más activo. Todos los mecanismos de resolución de controversias tienen una característica importante, común, y es que se basan en el diálogo, en la comunicación. Si las partes están enfrentando un conflicto y son capaces de solucionarlo ellas mismas, pues van a acudir a un mecanismo que la doctrina lo ha llamado autocompositivo. Pero si definitivamente no lo van a solucionar ellas mismas, sino que van a necesitar de la ayuda de un tercero neutral que interviene como un facilitador, pues entonces vamos a estar en lo que la doctrina llama métodos heterocompositivos. Pero fíjense que en unos y en otros, siempre la base de los mecanismos es el diálogo y es la comunicación. Y eso es lo bonito, porque fíjense que cuando ustedes están en la justicia ordinaria, y a mí me fascina el procesal, a mí también, yo también litigo en la justicia ordinaria, pero cuando ustedes están allá el lenguaje es diferente, porque primero que todo, hoy en día hay oralidad sin duda, pero hoy en día todavía, a pesar de la oralidad, la estrategia litigiosa es escritural. Usted plantea, por lo menos en los procesos declarativos, usted plantea la estrategia jurídica como demandante a través de la demanda que tiene que cumplir unos requisitos formales y luego su contraparte va a ejercer su derecho de defensa y contradicción a través de una contestación y luego van a venir una serie de escritos, los memoriales por los cuales se descorren las excepciones, los memoriales por los cuales se descorre la objeción al juramento estimatorio, pero usted básicamente conversa con su contraparte en la audiencia inicial, ahí donde le dan esa oportunidad de sentarse a conciliar, pero usted no, en un proceso ordinario normalmente no hay muchos escenarios para que ustedes se comuniquen. Y si ustedes algún día tienen la fortuna de acudir a alguna audiencia de conciliación, alguna reunión en una amigable composición, si van a una audiencia, incluso en un tribunal arbitral que también es un verdadero proceso declarativo, ustedes se van a dar cuenta que hay muchos espacios
en donde le conceden el uso de la palabra a esas partes en conflicto para que hablen. Hay muchos espacios durante todo el procedimiento que está establecido para que las partes se pongan en contacto, para que conversen y para que lo solucionen y no tenga que ser un tercero que termine decidiendo por ellas. La expresión alternatividad se refiere a procesos paralelos y en alguna medida complementarios de la justicia ordinaria estatal, lo dijo la profesora Borrero García. Son instrumentos que alternan con la administración de justicia ordinaria en cabeza de los particulares. Miremos qué pasó y no se preocupen, es solo un poquito de historia, pero esto es algo que es bueno tenerlo como cultura general en el mundo de los mecanismos de resolución de conflictos, y es que los primeros mecanismos fueron la mediación y la negociación. Son los más antiguos que incluso ese arbitraje que yo les contaba de Roma. No, yo aquí estoy hablando sí, antes de Cristo. La mediación y la negociación, lógico, quizás no de la forma como hoy la tenemos concebida, pero estas figuras son unas figuras muy flexibles, no están seriamente reguladas en nuestro país, pero sí existen las dos, mediación y negociación. Y miren que esto viene desde las tribus y los poblados primitivos. Ellos normalmente se valían y nosotros lo vemos incluso en nuestras comunidades indígenas, fíjense que todavía existe la figura del palabrero, esa persona que tiene ciertas calidades, en algunos casos pues atado a sus creencias, es una persona que tiene un prestigio desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista de edad, de sabiduría, y a él le encomiendan la solución de las diferencias. Pues así igual ocurría desde la antigüedad. El primer caso documentado de una mediación se encontró en Mesopotamia, y además también se tiene conocimiento que en China y en Japón, en la cultura oriental, de las cuales yo les digo, tenemos mucho que aprender, pero mucho que aprender en materia de solución de controversias. China tiene bastantes antecedentes en materia de mediaciones y de negociaciones. Incluso tiene centros como de conciliación, para que me entiendan, como lo que existe en Colombia. Y en Japón la solución de los conflictos es parte de su cultura, es una tradición, es parte de su tradición. Pero salgámonos de ese pasado tan antiguo y vamos un poquito más cerca, y hoy lo que vemos es que cuando estamos en esas figuras como la mediación y la negociación más contemporáneas, el elemento común es que siempre hay un facilitador, alguien a que consideran que tiene una experiencia o una autoridad, ya sea natural, moral, espiritual, como quiera que lo vea la respectiva comunidad, pero esa persona, precisamente por sus calidades, es a la que se le encomienda la solución de la controversia. Pero hasta acá hemos hablado de la solución de las controversias en términos generales, hemos hablado de mecanismos además dispersos, hemos hablado de la mediación, hemos hablado de la negociación, pero resulta que además también en el mundo existen lo que antes aquí llamábamos MACs, que ahora los llamamos mecanismos de resolución de controversias, como un sistema, como una política de Estado, en donde existen mecanismos alternativos para no tener que llegar a la instancia judicial, mecanismos previos. No siempre en otras partes o en otras esferas se llaman requisitos de procedibilidad, pues esa es nuestra terminología, pero sí son mecanismos previos para tratar de evitar el litigio, para no llegar al pleito. O también que estando aún en el pleito, decimos, ¿sabe qué? Vamos a tratar de arreglarlo por alguno de estos mecanismos o de estas figuras. Y se va creando todo un sistema integrado de mecanismos de resolución de controversias. Eso sí es moderno. Eso no es tan antiguo como mecanismo. Y el origen en el mundo entero, óiganlo bien, está de este lado del continente. Está en América del Norte, en Estados Unidos. Allá se puede encontrar el origen de las formas alternativas de resolución de conflictos, y es reciente porque estamos ubicados hacia los años 70.
En los años 70 se empezó a hablar del tema, se consolidó en el año 76. Entonces, fíjense que pues yo sé que de pronto muchos de ustedes dicen, no, pero 70 eso ya es muy antiguo, pero pensando en todo lo que ha sucedido en la historia universal, pues decir que estas figuras datan de los años 70 para acá, realmente son figuras nuevas. Y vamos a ver que en Europa fue a partir de los 80, y vamos a ver que en América Latina es a partir de los 90. Entonces, sí estamos frente a algo que es relativamente moderno. ¿Por qué se crean en Estados Unidos? Y por eso les decía, miren que el tema de la crisis, de la congestión de los despachos judiciales, no es un tema solo colombiano, ni de América Latina. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia fue el que impulsó los métodos alternativos de resolución de disputas ante la inconformidad de las formas tradicionales. Había una alta litigiosidad, los juzgados estaban atiborrados de procesos y las soluciones no eran eficientes, y el cambio, el mundo de los negocios en una economía capitalista, el mundo de los negocios cada vez iba a un ritmo muchísimo más acelerado, que no daba espera para que la economía creciera, no daba espera que las resoluciones de las controversias tardaran años. De manera que el Departamento de Justicia empezó a gestar el tema, y un magistrado que se llamaba Warren Burke, él convocó a una conferencia, se llama la conferencia Rocco y Pond del 76, y de esa conferencia unos académicos importantes y destacados allá, como el profesor Frank Sander, quedaron con una tarea. Y la tarea era crear, ellos en inglés lo denominan papers, pero pues crear unos informes, unos documentos que el profesor Sander los denominó, o pues la teoría que él implementó fue la teoría de los tribunales de múltiples puertas. Y les cuento que esto fue tan exitoso que este es el origen de los mecanismos de resolución de controversias de hoy en día. Esos tribunales de múltiples puertas, y paso aquí a la siguiente diapositiva, ya después de los documentos del profesor Sander se decantaron, llegaron a la práctica, y la American Bar Association los creó en Houston, en Texas, en Tulsa, en Oklahoma y en el Distrito de Columbia. ¿Qué significa en términos muy sencillos los tribunales de múltiples puertas? Fíjense que lo que quería significar el profesor Sander es que usted, como ciudadano americano, pudiera, ante un conflicto que usted tuviera un ramillete de posibilidades para escoger qué quiere como mecanismo para solucionar su diferencia. Y si usted tiene recursos, entonces contrata a un juez privado. Si usted quiere, entonces se va a una mediación. Si usted quiere, utiliza una adjudication. Usted tiene distintas formas de solucionar las controversias, y usted mismo, como usuario de los mecanismos, es el que escoge. Pero por eso se llamaba de múltiples puertas, porque usted puede entrar por múltiples lados, por el lado corto, por el lado largo, por el lado no tan corto, pero tampoco tan largo, y esa fue la teoría del profesor Sander, que hoy en día pues son el origen de los mecanismos de resolución de controversias. Esto no se quedó solo en la práctica. Después crearon una ley en el año 1990, y aquí sí ya estamos en los 90, el Congreso adoptó la Ley de Resolución de Litigios. Y lo importante de esta ley es que ustedes saben que Estados Unidos es federal. Esta ley obligaba a todos los organismos federales a desarrollar políticas de alternativas de resolución de disputas. Así que fíjense la importancia que tienen los mecanismos, que de hecho fue una norma suprafederal que dijo, bueno, pero señores, todos ustedes van a tener esto como política de gobierno. Si nos vamos, y ya ahora sí pasamos al otro lado del mundo, ya no en Estados Unidos, y nos vamos a Europa. En Europa, la integración de todos los mecanismos de resolución de disputas no fue igual que en Estados Unidos. No es como un sistema integrado. Básicamente son como iniciativas, recomendaciones, políticas de gobierno, políticas legislativas, que terminan insertas en los distintos
códigos algunos, en algunas leyes por separado en otros, en algunos manuales en otros, pero no un sistema integrado como tal. Ahí tenemos, por ejemplo, antecedentes como el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que hizo unas recomendaciones en el año 86 para prevenir y reducir la sobrecarga de trabajo en los tribunales. Fíjense que el origen fue el mismo. Los tribunales estaban con una sobrecarga de trabajo y alzaron la mano y dijeron, necesitamos alguna solución. Y ahí llega precisamente estos mecanismos. Otras iniciativas, el Libro Verde en el año 99 para temas civiles y comerciales, la Directiva de Mediación del 2008 por el Parlamento Europeo, la Comisión de Abril del 2001 para controversias de consumidores. Y en Alemania avanzaron y lo formalizaron aún más al punto que ellos primero crearon una ley de fomento en el año 2000, pero luego en el Código Procesal Alemán, que se reformó en el 2001, claramente quedó insertado todos esos procedimientos amistosos obligatorios previos como requisitos de procedibilidad y se buscó un proceso mucho más sencillo y menos costoso con esta filosofía de que no podemos, yo no sé si ustedes sabían que, por ejemplo, uno de los indicadores cuando van a calificar el riesgo de un país y cuando el Banco Mundial hace el estudio de qué tan bien rankeado se encuentra un país, uno de los temas es la resolución de disputas, es ver qué tanto tiempo le toma a ese país resolver las controversias. ¿Y cómo sacan esas estadísticas? Pues precisamente por los tiempos que se demoran los procesos judiciales y eso obviamente no nos deja muy bien parados. Entonces, fíjense que esto además está contribuyendo al desarrollo del país. Este es el caso América Latina. No es un caso, digamos que no amerite orgullo. Sí es un caso de orgullo. Y Colombia es un caso de orgullo en resolución de disputas, o por lo menos lo empezó siéndolo, porque fuimos el primer país de América Latina en darle rango constitucional a los mecanismos alternativos. Esto ocurrió en el año 91 con nuestra constitución política y ya luego nos siguieron los pasos Venezuela y Ecuador. Venezuela en el 98, Ecuador en el 2008, mucho más tarde, pero nosotros traíamos ya los mecanismos alternativos desde el decreto 2279 del 89, luego la ley 23 del 91, que creó los mecanismos alternativos por primera vez, es como un estatuto de los mecanismos alternativos y pues con nuestra constitución lo elevamos al rango constitucional y no hemos dejado de legislar en materia de mecanismos. Lo que pasa es que acá, y esto sí es un comentario absolutamente personal, a mí me parece que como nos ha pasado en otras cosas, porque tengo entendido que en la regulación del comercio electrónico ha pasado algo parecido, como que empezamos con mucho impulso, fuimos muy modernos y luego como que empezamos a tener un estancamiento y nos empezaron a superar otros que vinieron después de nosotros. Pues resulta que en mecanismos también nos ha pasado más o menos lo mismo, porque nosotros fuimos los primeros y, por ejemplo, teníamos unas regulaciones de arbitraje muy buenas, pero otros países se nos adelantaron, como Perú, en su ley de arbitraje y ya nosotros terminamos después sacando nuestro estatuto arbitral después de la ley peruana, de manera que pues quizás ese impulso que tuvimos al inicio ha tenido un poquito de desaceleración, pero igual seguimos siendo muy activos, siguen estando en un muy buen nivel y las estadísticas que generan centros como el Centro de la Cámara de Comercio de Bucaramanga ante el Ministerio de Justicia pues son muy satisfactorias porque pues se ven las cifras de conciliación, se ven los casos que se atienden en esas jornadas gratuitas, se ve cómo los arbitrajes día a día crecen y se ve cómo nacen nuevas figuras como la amigable composición y que cada vez están en auge. Entonces pues digamos que parece que es como la dinámica normal que tenga un proceso en que se estancó. También en otros países, en los años 90, por supuesto, se regularon los mecanismos alternativos, por ejemplo, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en México. Por eso ustedes pueden buscar material, buscar documentos
estudios académicos en sus universidades de lo que ha pasado en esos otros países, y si bien de pronto no usan los mismos lenguajes, si bien no están regulados de la misma forma, por ejemplo, la conciliación es muy específica colombiana y tiene una regulación muy especial colombiana, lo que no pasa, por ejemplo, con la mediación, que está más regulada en otros países, pero el lenguaje es un lenguaje común, de manera que para sus investigaciones, para su estudio, para que sigan profundizando en estos temas y apasionándose con estos temas, pueden consultar literatura, sin duda, no solamente latinoamericana, también literatura europea y americana. El origen común a Europa, común a Estados Unidos, es la respuesta a la crisis de la administración de justicia, la congestión de los despachos judiciales. Este vuelve a ser el punto común de la creación de estas figuras. Si nosotros vamos a mirar cómo se llaman en otros países, incluso fuera de América Latina, pues seguramente no vamos a encontrar los mismos nombres. Ustedes van a buscar conciliación y quizás no la encuentran. Si van a buscar amigable composición, que también es una expresión pues muy colombiana, existe en otras partes, pero como nosotros la manejamos es bastante especial. De manera que pues yo les pongo acá solo la mención de algunos de los tantos figuras que pueda haber de alternativas de resolución de disputas en Estados Unidos. Neutral Evaluation, Early Neutral Evaluation, Expert Determination o Technical Experts, el Fact-Finding, que es como una especie de peritaje, la Adjudication, las Dispute Boards, que estas son bastante universales, en Europa también ustedes encuentran Dispute Boards, Rent Adjudication, que sería un juicio privado, los mini trials, hay incluso en ese desarrollo del derecho contractual, dentro de los mismos contratos, hoy hay cada vez más orientación a incluir dentro del contrato cláusulas que por sí solas son cláusulas de solución de controversias, que están evitando que se vaya a un pleito más adelante. Ese es un buen ejemplo de lo que podría ser la finalidad de las cláusulas hardship que se incluyen dentro de los contratos. Pero voy a pasar ahora a América Latina y los nombres con los que ustedes se pueden encontrar en América Latina. Y aquí vamos a tener negociación, conciliación, mediación, arbitraje, amigable composición y los jueces de paz, que los pongo porque de todas maneras la ley 23 los incluye dentro de ese ramillete. Y hablemos de Colombia, hablemos de cómo está regulado en Colombia. Permítanme un segundo, como yo les decía que cuando tengo la diapositiva en modo de presentación pantalla completa, no me es posible ver si ustedes en el chat están haciendo preguntas que quieran que resolvamos. No veo por ahora, voy acá a continuar, pero si quieren no se preocupen que al final damos el espacio para preguntas. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia tenemos unos mecanismos que están regulados y otros mecanismos que no lo están. Les dije también que se elevó a rango constitucional desde el año 91. Tenemos constitución política reconociendo estos mecanismos, pero además también tenemos leyes que están regulando estos mecanismos. Y tenemos otros que no, pero el hecho de que no estén regulados no quiere decir que no existan, que no sean válidos, que no sean útiles. Claro que lo son. Entonces, miremos un poco más a detalle el tema. ¿Cuáles están regulados? Y son estos que están inicialmente con viñetas. La conciliación, el arbitraje, los jueces de paz y la amigable composición. La conciliación está regulada, pues primero está mencionada en ese artículo 116 de la Constitución Política, que es el artículo eje de los mecanismos alternativos. La Ley 640 del 2001, el Decreto 2677 de 2012, la Ley de Insolvencia, la Ley 1328 del 2009 del Defensor del Consumidor. Estas leyes
las menciono porque dentro de la ley de insolvencia y dentro del Estatuto del Consumidor existen mecanismos de solución de controversias y figuras especiales de solución de controversias que son una verdadera conciliación. Entonces, por eso las menciono dentro del paquete de conciliación. La conciliación ha tenido unas reformas recientes, porque pues a raíz de la pandemia el decreto 491 de 2020 introdujo unas reformas, el decreto 1885, mucho más reciente, ahorita de diciembre del 2021, hizo otras reformas en materia de tarifas para hablar en unidades VTs, pero digamos que estas son la ley 116, el artículo 116 de la Constitución Política, la ley 640 en materia de conciliación todavía, a pesar de que es del año 2001, todavía sigue siendo bastante importante. En arbitraje, también el arbitraje está mencionado en el artículo 116 de la Constitución Política, pero tenemos un estatuto. Está la ley 1563 de 2012, es el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. Está en un proyecto de reforma bastante avanzado, ya ha pasado debates, pero pues todavía con la norma vigente que estamos es con esta ley 1563 de 2012. También la Constitución Política, pero eso sí no necesariamente en el 116, sino en el 247, habla de los jueces de paz y hay una ley viejita, que es la ley 497 de 1999, que regula, todavía pues falta más reglamentación, pero regula el ejercicio de los jueces de paz. Y tenemos a la amigable composición. La amigable composición es un método muy bonito, yo ahorita más adelante les voy a hablar un poquito de cada uno. Es un método muy bonito, está en auge, se está utilizando cada vez más, se parece bastante a lo que podrían ser los dispute boards. Bueno, de pronto si me escucha alguna persona que trabaja en el día a día, dice, no, pero ¿cómo se le va a parecer? Pero digamos que en la esencia y en la noción de lo que buscan los dispute boards, a mí se me parece bastante la amigable composición. Es un mecanismo, por lo tanto, que puede ser muy útil en controversias de carácter técnico, por ejemplo, en estos grandes pleitos de infraestructura, y lo estamos viendo, eso está pasando, cada vez vemos cómo la ANI está pactando cada vez más en sus contratos la amigable composición para controversias de tipo técnico, incluso jurídicas también, pero en jurídicas pues sigue pactando arbitraje. La ley que regula la amigable composición es el mismo estatuto arbitral, pero lo que pasa es que hay unos poquitos artículos que hacen relación a la amigable composición. No es un mecanismo que esté exageradamente regulado, entonces por eso unos solos artículos han sido suficientes para hacerlo. Y los mecanismos que no están regulados son la mediación, la negociación y el panel de expertos, por ejemplo. Quizás los más utilizados, mediación y negociación, el panel de expertos, precisamente otras figuras como la amigable composición los han desplazado un poquito y no están regulados, pero mediación y negociación sí, son una realidad. De hecho, hay áreas, por ejemplo, en escolar, a nivel de colegios, la mediación ha sido absolutamente importante como mecanismo para la solución de controversias y hay centros de mediación al interior de los colegios que han permitido que se solucionen controversias. Y pues ya en temas internacionales y en temas de diplomacia, ustedes han visto que la negociación ha sido importante, pero saliéndonos de esa que ha sido como la tradicional, la negociación en materia empresarial, corporativa, ha sido absolutamente clave. El presidente de una compañía contrata a un negociador para que ayude a solucionar una controversia que se ha suscitado al nivel de la sociedad o de la matriz con sus subordinadas o de las subordinadas entre ellas, de manera que estos mecanismos, si bien no están regulados, son válidos, existen y se utilizan. Y además, no sé ustedes qué piensan, pero a mí me parece que el hecho de que no estén regulados, más que ser una desventaja, puede hasta ser una ventaja, porque lo que hace es que sea más flexible la figura y que sean las mismas partes las que fijen las reglas del juego. Adicionalmente, hay otros, dentro de todo este tema de justicia alternativa, permítanme un segundo, yo enciendo la luz.
acá ya, en este atardecer ya se fue la luz del sol, en estas jurisdicciones especiales, vale la pena mencionarlas porque contribuyen muchísimo en todo este sistema de solución de controversias y esto que yo les decía de construcción de tejido social, pero no están reconocidas dentro de nuestra Constitución y dentro de nuestro ordenamiento como verdaderos mecanismos de resolución de controversias. Y serían la jurisdicción especial indígena, que está en la Constitución Política en el artículo 246 y está pendiente de reglamentación, y la jurisdicción especial de paz, la JEP, creada por el Acuerdo de Paz. Son unas jurisdicciones especiales, pero no son mecanismos de resolución de controversias. Y adicionalmente, existe algo en lo que el Centro de Bucaramanga, además les cuento que la doctora Carol tiene un papel muy activo y lidera esto de verdad con una bandera de verdad de resaltar, y es que hay algo que en Santander, que además tenemos, perdón que diga tenemos, pero pues como ustedes saben soy santandereña aunque ya no esté viviendo allá, somos como bastante inclinados hacia las controversias, somos bastante proclives a la controversia, al litigio, a la discusión, a la pelea. Hay altos estándares y indicadores de violencia intrafamiliar, desafortunadamente. Pero fíjense que también hay iniciativas públicas desde el gobierno local, y no me estoy refiriendo a un tema político, esto es algo que ha venido de muchos años para acá, que afortunadamente se ha podido mantener al margen de la política, y ha sido tratar de fortalecer la conciliación en equidad, los mediadores, como les digo, escolares, las jurisdicciones, los jueces de paz, las jurisdicciones especiales indígenas, pero especialmente indígenas en Santander, esa está pues bastante inactivo, pero por lo menos puedo dar fe que los conciliadores en equidad sí han venido haciendo una labor importante en las comunidades y es una labor a resaltar y a destacar de parte de ellos. Bueno, volviendo y dejando entonces ya de un lado el origen, la noción, el significado, la historia, hablemos de los mecanismos de resolución de conflictos. Podríamos hablar de una definición y es como son los diferentes medios o métodos con que cuentan las personas que tienen un conflicto para solucionarlo sin la intervención de un juez. Esa podría ser un acercamiento a una buena definición de lo que son los mecanismos. Es una solución ágil, eficiente y eficaz con plenos efectos legales. ¿Cuál es el fundamento constitucional? Les he mencionado varias veces el 116 cuando estábamos hablando de la conciliación, del arbitraje, del rango constitucional. Y de hecho, no es el artículo completo, es un párrafo del artículo 116, un inciso, que dice: los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que determine la ley. Un solo inciso y miren todo lo que trae. De hecho, yo resalté en negrilla los principios. Los principios de los mecanismos es que son transitorios, hay un principio de habilitación, y hay un principio de jurisdiccionalidad. ¿Eso de dónde salió? Salió de la misma Constitución Política. ¿Por qué transitorios? Porque precisamente si estamos hablando de métodos alternativos, cuando usted habilita a esa persona para que resuelva su controversia, si por ejemplo es un mecanismo heterocompositivo como la amigable composición o como el arbitraje, pues usted lo está habilitando para que él decida y él solucione el conflicto. Si estamos hablando de un conciliador, pues ahí no hay propiamente un principio de habilitación al conciliador para que resuelva la controversia, porque ese mecanismo es autocompositivo y son las mismas partes las que solucionan la controversia, pero sí es transitorio, porque el conciliador puede fungir como tal mientras está solucionando la controversia. El árbitro funge como tal mientras está solucionando la controversia, y el amigable componedor funge como tal cuando está solucionando la controversia. Una vez que cumple con su misión,
que logró ser un facilitador en la conciliación, que logró tomar una decisión a través de un laudo en el arbitraje, que logró tomar una decisión a través de la decisión de la amigable composición, pues ahí ya vuelve a ser otra vez un ciudadano común, un abogado común, si es que es abogado, porque acuérdense que hay conciliación en equidad y hay arbitraje también técnico y que no requiere que sean abogados. Hay arbitraje en equidad también y hay amigable composición en equidad y puede haber amigable composición técnica, de manera que no tienen que ser todos abogados, pero cuando termina la decisión vuelven a ser otra vez unos ciudadanos de a pie, de manera que es transitoria. ¿Hay función de administrar justicia? Sí, pero solo en dos mecanismos de los que les mencioné, en la conciliación y en el arbitraje, únicamente en esos dos. En la conciliación, porque de todas maneras, como les digo, como nosotros la tenemos concebida en Colombia, aunque el conciliador no está tomando una decisión y no es heterocompositivo, el conciliador en todo caso está contribuyendo en toda la función jurisdiccional, porque en muchos asuntos la conciliación es un requisito de procedibilidad. De manera que en esos casos el conciliador está colaborando en la administración de justicia. Y en el caso de los árbitros, sí son verdaderos jueces, son particulares investidos de la función de administrar justicia. Y en el caso de los amigables componedores, no hay una jurisdiccionalidad. Pero fíjense que de solo ese inciso, todo lo que podemos hablar. Además, miren lo que viene después. Administrar justicia en la función de conciliadores o en la de árbitros, de ahí es donde sale que se quedó por fuera en la jurisdiccionalidad la amigable composición, que no está mal. Habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad. Entonces, fíjense que está además diciendo, mire, adicionalmente, los árbitros pueden tomar decisiones en derecho, pueden tomar decisiones en equidad. Los conciliadores no toman decisiones, pero pueden realizar una conciliación en derecho que termina en un acta que se registra en un centro, o pueden tomar una decisión de conciliación en equidad que también se registra, que también se deja consignada en un acta, pero que no necesariamente se tiene que registrar en un centro. Entonces, fíjense que de ese solo inciso de la Constitución salen bastantes aspectos importantes para los mecanismos. ¿Cómo se clasifican? La composición en general es la solución de una controversia y hay dos criterios fundamentales. Uno, desde el punto de vista de los efectos jurídicos, entonces, si se equipara una sentencia o si solo tiene efectos interpartes. Y yo ya venía hablándoles en algunos momentos del arbitraje, la conciliación, y les decía, mire, el laudo, que es el resultado de un arbitraje, si se equipara a una sentencia, el acta, si es un acta de una conciliación en derecho, tiene los mismos efectos que tendría una sentencia, pero desde el punto de vista de los efectos. Pero si ustedes están en una negociación, si ustedes están en una mediación, si ustedes están en una amigable composición, quizás eso que resulte de ese mecanismo no es equiparable a una sentencia. Quizás no es equiparable a una sentencia. Otra de las formas de clasificarlo es quién toma las decisiones. Si es la autonomía de las partes las que llegan a la solución del conflicto o si es un tercero quien decide con alcance vinculante para ellas. Entonces, ahora esto solo es en teoría, pero ahora se los voy a poner en los casos específicos. Miren, por ejemplo, a mí me gusta esta clasificación, es un cuadro de elaboración propia, pero si ustedes buscan literatura en materia de mecanismos alternativos van a encontrar que varios autores hacen referencia como a unos mecanismos pacíficos y a otros contenciosos. ¿Por qué? Porque pues tratan de asimilar en los pacíficos todos aquellos, y por eso los puse en color azulito, las partes actúan conjuntamente para lograr la solución, la decisión de ellas es la que prevalece y tienen el control, las partes no pierden el control, todos los involucrados se benefician, pues es su propio acuerdo y es una decisión que le va a poner fin a la controversia y es una decisión a la que llegaron las mismas partes. Hay mecanismos que son contenciosos, las partes están enfrentadas, son contendoras, tenemos, por eso los llamamos los litigantes, tenemos apoderados de cada una de las partes enfrentándose entre sí. Hay un tercero que decide por ellas y que además es el que controla el proceso.
Hay una parte que gana y otra parte que pierde, y la resolución que pone fin se basa no necesariamente en la satisfacción de las partes. Entonces, cuando ya estamos hablando de los mecanismos, y yo sé que al principio estaba explicándoles que todos los mecanismos de resolución de controversias tienen como base el diálogo, la comunicación, eso es así. También les dije que ayudaban a construir soluciones estables y duraderas y podían hacer tejido social, también es así, pero también tenemos que reconocer que hay unos mecanismos que el hecho que sean mecanismos contenciosos no les quita la connotación de mecanismos. Por ejemplo, el arbitraje. El arbitraje es un verdadero proceso, es un litigio como tal. Es alternativo, la forma de litigar en el arbitraje, si ustedes algún día tienen la oportunidad de ir a una audiencia, de estar en una audiencia, se van a dar cuenta que la forma es bastante diferente. La rapidez, la eficiencia, la agilidad, las instituciones, por ejemplo, ir a la Cámara de Comercio, las instalaciones, la comodidad. Hay muchos aspectos que lo hacen muy diferente, pero el procedimiento como tal es un verdadero proceso declarativo. Luego, por supuesto que estamos dentro del lado de los contenciosos. Si nosotros nos vamos a un mecanismo como la conciliación, pues estamos del lado de los pacíficos, porque ahí tenemos la solución tomada por las mismas partes con la ayuda de un facilitador, pero son las mismas partes. Luego, lo que quiero decirles es que si bien soy una convencida de esos mecanismos que no son pacíficos y que son de todas maneras contenciosos como el arbitraje, lo que sí es claro es que al ser un verdadero proceso, pues sí va a haber una parte que pierde y una parte que gana, porque eso también es en aras de la seriedad, la seguridad jurídica y la seriedad del proceso. Va a haber unas reglas de procedimiento que en muchos casos además son las del Código General del Proceso, porque el estatuto arbitral no lo regula todo, y si no lo regula todo y las partes no regularon sus propias reglas siendo privados, pues entonces se regirá por el Código General del Proceso, y eso quiere decir que al final el juez va a tomar una decisión suprapartes que las vincula, que las ata, donde el juez no, el árbitro, y el árbitro va a ser como un juez, porque la decisión que él toma es obligatoria y hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. El acta de conciliación también hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, pero no es una decisión del conciliador. Entonces, esto como para que desde ya ustedes vayan viendo por qué hay unos que se clasifican por la doctrina, esto es solo académico, únicamente académico. Lo clasifican como pacíficos y como contenciosos. Ejemplos pacíficos: negociación, mediación, conciliación, transacción, diplomacia y buenos oficios. Contenciosos: el litigio judicial, el arbitraje, la amigable composición y el conflicto bélico. Aclarando que el litigio judicial pues no es un mecanismo alternativo de resolución de controversias, sino es uno de los mecanismos de solución de controversias ordinarios. Hay una clasificación que esta ustedes sí la van a encontrar con mucha más frecuencia, y es autocompositivos o heterocompositivos, que también se los he mencionado un montón de veces, pero vale la pena hacer énfasis en algo. Autocompositivos cuando las partes solucionan el conflicto en ejercicio de la autonomía dispositiva, bien en forma directa y personal como en la negociación y transacción, o con la intervención de un tercero neutral como en la mediación y la conciliación. El hecho de que haya un tercero que los esté ayudando no le quita el carácter de autocompositivo, que sean ellas mismas las que estén llegando a la solución. Cuando ustedes tengan la posibilidad de formarse, si les gusta este mundo, como conciliadores, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, lo dijo la doctora Carol al inicio, hace un curso fabuloso para formación de conciliadores. En ese curso de conciliadores ustedes van a ver una serie de técnicas y herramientas donde se van a dar cuenta que siempre, siempre lo que prima es la voluntad de las partes, lo que ellas decidan, el acuerdo es de ellas. Lo que hace el conciliador es facilitarlo, ayudarlo, plasmarlo en esa acta, darle ese sello final de garantía que quedó consolidado ese acuerdo, y lo registra en el acta. Heterocompositivos: la solución del conflicto se defiere a un tercero neutral e imparcial facultado o habilitado para proferir una decisión suprapartes. Ahí está la justicia y está el arbitraje. ¿Por qué no estoy mencionando la amigable composición por ningún lado?
porque la amigable composición está como que algunos dicen que es de un lado y algunos dicen que es del otro. No tiene un género específico, no se sabe si es autocompositivo o heterocompositivo, y hay quienes se casan con una y otra teoría. Los que consideran que la amigable composición, como en esta gráfica, es de los mecanismos heterocompositivos, es porque consideran que ese tercero que se designó, que aunque no tenga las facultades de un juez, es un tercero que si bien es mandatario de las dos partes, pues está tomando una decisión por ellas. Ellas le encomiendan que tome la decisión y él la toma y la plasma en algo que se llama decisión de amigable composición. Pero hay quienes dicen, espere un momento, la amigable composición debería estar aquí como la conciliación. ¿Qué pasa como la conciliación? Que también tiene ese tercero neutral. Y la razón de verla como autocompositiva es porque la amigable composición van a darse cuenta ustedes cuando profundicen un poco más en el estudio, que lo que sucede ahí es que las partes le confieren como un mandato, como una especie de contrato de mandato, es como si le otorgaran un poder a ambas partes al amigable componedor para que él resuelva la controversia por ellas. Es decir, Laura, yo te designo como amigable componedora para que tú resuelvas mi controversia. Y eso es lo mismo como si yo le estuviera confiriendo un poder a Laura para que me represente. Entonces, ¿qué dicen los que defienden el autocompositivo? Que cuando se toma la decisión al final, realmente la está tomando como una mandataria de las partes y pues que por esa razón al final termina siendo de las mismas partes. Ustedes saquen las conclusiones que consideren cuando ya profundicen un poco más en el mecanismo. A mí me sigue dejando un poco más cómoda la teoría de que es un mecanismo autocompositivo, heterocompositivo, perdónenme, por eso lo puse así en la gráfica, pero hago la advertencia de que lo pueden tener en ambos lados. Y aquí un resumen final de autocompositivos y heterocompositivos. ¿Cuáles podríamos clasificar como autocompositivos? La conciliación, la mediación, la negociación, el defensor del consumidor financiero, porque ese defensor del consumidor financiero es un verdadero conciliador. La insolvencia de persona natural no comerciante, esto también es una verdadera especie de conciliación. Los paneles de expertos, el facilitador, la evaluación neutral, esos no se utilizan en Colombia. La renuncia, la abdicación, la condonación y el desistimiento, el allanamiento y la transacción son mecanismos procesales, no alternativos de solución y que podríamos decir que son autocompositivos porque vienen de las mismas partes. Una transacción es de las mismas partes, un desistimiento es de una parte, la renuncia es de una parte, en fin. ¿Qué dice el profesor Namén Vargas? Dice que los mecanismos autocompositivos son aquellos que examinan, depuran, construyen y definen su posición, situación, diferencia e interés, pero son ellos mismos los autores y protagonistas directos de la solución. Entonces, con esa definición que me parece que es bastante completa, ustedes pueden empezar a clasificar, además porque a futuro puede que surjan nuevas formas. Entonces, esto no es una camisa de fuerza, ustedes a futuro pueden decir, bueno, este nuevo mecanismo que surgió, yo lo veo como que las partes mismas son las que están solucionándolo, luego es autocompositivo. ¿Y cuáles podrían ser los heterocompositivos? El proceso judicial, que no es mecanismo alternativo, pero que es una de las formas tradicionales de solución de controversias, el arbitraje y la amigable composición, que le pongo el asterisco para que cuando ustedes vean ese asterisco se acuerden que aunque yo lo clasifico en heterocompositivos, hay una doctrina bastante autorizada, por cierto, que la incluye dentro de los mecanismos autocompositivos. ¿Qué dice también el profesor Namén sobre ellos? Dice que la solución es de un tercero extraño a la controversia, a quien las partes o la autoridad atribuyen el poder de decidir. Ese tercero extraño a la controversia decide por ellas. En esta gráfica les muestro cuatro mecanismos, estos sí todos alternativos, estos son mecanismos de resolución de controversias: negociación, mediación, conciliación y arbitraje. Bueno, puse el juicio, que no es alternativo. La negociación y la mediación no están regulados. Como no están regulados, yo les puse a los dos una flechita que dice que tienen mayor flexibilidad. Claro, en la medida que no están regulados, hay más flexibilidad en todo, en las reglas, en cómo se procede, en quién puede ser un negociador, en quién puede ser un mediador. El negociador hace un trabajo exclusivo con las partes, el mediador trabaja con un tercero facilitador, pero fíjense que
ellas mismas regulan cuáles van a ser las reglas de su negociación o las reglas de su mediación. Como les digo, y en Colombia, negociación, perdóneme, la van a encontrar bastante en el ambiente corporativo. Si les está gustando el derecho societario y el corporativo, van a encontrar negociación allá. Mediación, hay mediación escolar, hay mediación en lo penal, pero pues sobre esa no me he referido porque pues en esto estamos como hablando de los mecanismos que promueve la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Y pues ahí no hay asuntos penales, eso los atenderá la Fiscalía y los jueces penales, pero también hay mediación en penal, pero acá vamos a hablar de la mediación escolar, que podría ser el mecanismo que se está implementando. Hay conciliación y hay arbitraje, esos sí son menos flexibles. ¿Por qué? Porque aunque la conciliación es un mecanismo autocompositivo y es un mecanismo que no está tan estrictamente regulado, de todas maneras sí tiene unas reglas. Hay unas reglas para hacer los cursos de conciliación, hay unas reglas para hacer centros de conciliación, hay unas reglas para ser conciliador, hay unas obligaciones que tiene el conciliador y que están descritas en la ley 640, hay unos términos de la duración de la conciliación. Luego, pues, no podemos hacernos los de la vista gorda, y efectivamente la conciliación, pues, sí tiene una regulación. Hay un trabajo con un tercero facilitador que realiza propuestas, no toma decisiones, por ejemplo, las partes están llegando como unos acuerdos, puede proponerles fórmulas de arreglo, de hecho les debe proponer fórmulas de arreglo, pero no toma una decisión. Y en el arbitraje, pues en el arbitraje sí, así como en los juicios ordinarios, en el arbitraje hay una verdadera decisión, cuando hay una sentencia al final de un proceso ordinario declarativo, y se llama laudo. Esa decisión es una decisión que además es motivada y que es en única instancia. Aquí, en estas diapositivas ya finales, están los diferentes mecanismos, además, para que ustedes los tengan. Ustedes tienen una ventaja enorme, y es que en este momento tienen su cabeza llena de posibilidades, de expectativas. No, muchos pueden ser ya personas que llevan años ejerciendo. Acá hay con nosotros árbitros, conciliadores, hay profesores, por eso digo quizás hay hasta jueces, pero hay una buena parte de estudiantes. Entonces yo les digo, no hay límites, no hay límites. Solo piensen en la esencia del mecanismo. ¿Qué es lo que se busca? Por eso hice tanto énfasis en por qué nacieron. Para ayudar a la justicia ordinaria, ayudar a la comunidad a que pueda solucionar las controversias. Ustedes en sus carreras han venido estudiando cómo nuestro derecho es un derecho romano-germánico tradicional, clásico, pues que además brillante, porque pues ha podido permanecer por mucho tiempo vigente, pero que cada día está necesitando de leyes y leyes y leyes, porque esto va a mil. Tenemos unos contratos cada vez más masivos, unas negociaciones cada vez más internacionales, tenemos unos consumidores que necesitan la defensa de sus derechos, tenemos unas partes fuertes y unas partes débiles, de manera que hay un nuevo lenguaje, el derecho está haciendo como una transición. Luego, aquí, si a ustedes les queda la semillita sembrada, aquí está el futuro. Porque claro, seguramente, y no es la idea, no se van a acabar los juzgados. La justicia ordinaria se necesita. Como les digo, esto no está para todas las controversias tampoco, solamente para los asuntos de libre disposición. Eso es un principio para todos los mecanismos. Pero lo que sí es cierto es que son flexibles. Muchos no están regulados, se van a dejar acomodar a las circunstancias de nuestra agilidad de los negocios, de la complejidad de los negocios, del desbalance en las relaciones. También son internacionales. Entonces, si usted va a hablar, de pronto conciliación en estricto sentido, no la van a entender en muchos países, pero cuando usted le cuenta la esencia de lo que es la conciliación, dicen, ah, sí, claro, nosotros aquí la llamamos mediación, o aquí la llamamos de otra forma, pero en esencia son los mismos, tienen un lenguaje común. Arbitraje, por ejemplo, tiene la facilidad de que si a futuro
como tanto dicen que esto en algún momento y en unos montón de años va a pasar, que quizás hasta ya no se vaya a requerir todo el tiempo abogados porque los computadores y va a venir la elaboración de contratos electrónicos y la decisión de controversias también por medios electrónicos, y eso es una realidad que la tenemos aquí ya encima, ya hay contratos electrónicos, ya tenemos arbitraje online. Luego, fíjense que también son mecanismos que a ustedes les van a permitir adaptarse a esas nuevas circunstancias del avance tecnológico. Van a tener esa posibilidad porque pues es viable que se vayan adaptando a las circunstancias. De hecho, hay una experiencia muy bonita que les comparto de pandemia, y es que cuando yo, y ya les digo, yo litigo en la justicia ordinaria, pero también estoy muy activa en arbitraje. Cuando llegó ese marzo del 2020, fatídico, donde dicen se cierra todo y empieza esta angustia de qué vamos a hacer, y pues obviamente la justicia ordinaria con una cantidad de protocolos y estándares que tenía que adaptar para poder implementar totalmente el expediente electrónico, el manejo del proceso por medios virtuales, pues se demoró un poquito más. Hoy lo está haciendo muy bien, pero se demoró un poquito más. Además, no llegó a todos los rincones del país. Y fíjense que en cambio los centros de arbitraje como el de Bucaramanga aquí jugaron un papel importantísimo porque nunca pararon, nunca. Si el 18 de marzo cerraron y si el 19 era un día hábil, el 19 estábamos trabajando y estábamos adelantando audiencias online sin ningún problema porque ya lo hacíamos desde antes. Entonces, fíjense cómo estos mecanismos son perfectamente adaptables a las circunstancias que vaya trayéndonos el futuro y el avance y la revolución tecnológica, pero además también la globalización. La conciliación está regulada en principio en varias normas. Desafortunadamente la conciliación tiene todavía un cóctel de normas, pero si ustedes van a buscar la definición, la encuentran en una ley viejita que ya tiene un montón de artículos derogados, que es la 446 del 98 en el artículo 64. Si ustedes buscan la mediación, sí, como definición, no la van a encontrar, solamente la define el Código Penal, pero como les digo, pues yo acá no estoy haciéndome referencia a estos mecanismos que trae el penal, sino a los que pueden promover los centros de conciliación. El defensor del consumidor financiero es una verdadera conciliación, ese lo encuentran la definición en el artículo 13 de la ley 1328 del 2009. La definición de transacción la encuentran en el Código Civil. La transacción no es un mecanismo alternativo, pero sí es un mecanismo procesal y es una figura procesal para dar por terminado un litigio o para precaver un posible litigio que se pueda venir. Entonces, por eso la metemos dentro de todo este ramillete, así como las múltiples puertas, pues hay estas distintas opciones. La transacción está en el Código Civil. También está la insolvencia, que también es una forma de conciliación, está el decreto 2677 del 2012, y la negociación, que no tiene pues una regulación legal, pero les traigo una definición de doctrina para que ustedes la revisen. No, pues no me voy a detener en esta presentación a leer cada una de las definiciones porque esto les queda a ustedes y porque pues quiero darles el espacio a preguntas. El arbitraje está definido dentro de la ley 1563 de 2012, acuérdense que hay un proyecto de ley que lo puede reformar en el artículo primero. La amigable composición también está definida en esa ley 1563 de 2012, en el artículo 59. Y el panel de expertos no tiene regulación, pero pues yo les cuento que en algún momento las cámaras de comercio de Bogotá y Medellín tenían como un reglamento de panel de expertos y era el planteamiento de no solo tener una lista de peritos, sino tener una lista de expertos, que también pues pueden ser peritos, pero que a esos expertos le confieren la decisión de la controversia. Cuando usted busca un perito,
el perito lo que hace es una prueba, es un medio de prueba del peritaje, y usted al perito lo que le pide es que pues le formulan un cuestionario, le hacen unas preguntas de orden pues técnico, financiero, contable, qué sé yo, el tipo de peritaje que sea, y usted lo aporta al proceso como prueba porque quiere demostrar determinados hechos a través de esa prueba técnica. Y el juez la valorará como aprecia las demás pruebas. Pero aquí este panel de expertos no es ese medio de prueba. Este panel de expertos es que también son unos peritos, también son unos expertos, pero lo que hacían las partes es que de mutuo acuerdo escogían de esa lista, decían queremos a este contador, tenemos una controversia sobre este contrato, queremos que nos diga quién es el que tiene que hacer estas retenciones o qué sé yo, y el contador emitía su concepto con fuerza vinculante si las partes así lo querían, es decir, cuando yo digo fuerza vinculante quiere decir que lo que él dijo es la última palabra y que lo tienen que acatar, o podía ser que no tuviera fuerza vinculante y solamente tuviera el carácter de un concepto, pero que les ayudaba a las partes, porque ya teniendo el concepto de un experto, pues de pronto ellos ya se sientan en una mesa y dicen, bueno, está bien, entonces ya con esto pues tratemos de llegar a un acuerdo. Pero la figura, la verdad, no prosperó mucho y hoy esa misma como necesidad se puede cubrir con la amigable composición. Esta es pues como la definición, donde están las definiciones en la ley, y esto en una sola diapositiva, ustedes pueden ver, yo creo que además quise ser prudente con los ojos y por eso no puse más, pero la verdad es que se me quedan muchas normas que seguramente no están aquí mencionadas, que regulan todos los mecanismos de solución de controversias. Solo por llamar la atención de algunas, les pongo en negrilla el decreto 2279 del 89 porque fue el primero que generó o que creó la noción de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es como cuando en Estados Unidos se crea esa ley que los vuelve como un sistema integrado. Bueno, aquí podría ser nuestro símil la 2279. Después viene el decreto 1818 del 98, este sí ya está derogado completamente, pero es el estatuto de todos los mecanismos alternativos, entonces por eso lo menciono con especial énfasis. Luego viene la ley 640 del 2001, que también la resalto porque pues ahí hay muy buenas normas todavía vigentes de la conciliación. La ley 1716 del 2009, porque es la conciliación en administrativo que tiene su propia ley. El estatuto arbitral, la ley 1563 de 2012, pues que es la columna vertebral del arbitraje y de la amigable composición en Colombia, y además en arbitraje nacional e internacional. Y pues más reciente, y perdóneme que me salí, y pues más reciente están los últimos decretos, que son decretos que se expidieron ahora en este tiempo de la emergencia, y lo que hicieron fue, por ejemplo, en la conciliación y en el arbitraje establecer la posibilidad del uso de los medios electrónicos para todas las actuaciones. Adicionalmente le dio amplitud a los términos de duración, porque por ejemplo un arbitraje dura 6 meses desde la finalización de la primera audiencia de trámite, y resulta que el decreto de pandemia, el 491, dijo, no, mire, pues como estamos en esta situación atípica, extendámoslo a 8 meses, y en la conciliación pasó lo mismo. La conciliación decía, mire, desde que se presenta la solicitud deben transcurrir no más de 3 meses para que ya haya un acta de acuerdo o al menos una constancia de imposibilidad de acuerdo, y ese término también lo amplía la 491 a 5 meses. Entonces, por eso también los alcanzo a mencionar acá. Y el 1885 del 2021 es porque el marco tarifario de la conciliación y el marco tarifario del arbitraje estaban regulados en el decreto 1069 del 2015, pero hablaban en términos de salarios mínimos. Y el gobierno dijo, como el salario es tan inestable, y no es que sea inestable, sino como el salario puede aumentar de manera inestable porque dependerá de pronto de una decisión política, entonces puede haber unos años en que suba al 10, pero en otros sube solo el 5 y otros suben el 7. En cambio, puede haber unas unidades que sean un poquito más estables al moverse, y para eso están, por ejemplo, en el estatuto tributario los VTs. Entonces lo que quiso el legislador fue equipararlos a los VTs. Y pues hasta aquí está todo lo que quería traerles a ustedes el día de hoy. Entonces, pues ya le damos cierre a nuestro
primer evento, a nuestra primera sesión de arbitraje al aula. Les agradecemos a los más de 100 participantes que estuvieron el día de hoy de las diferentes universidades, de verdad. Uniciencia, UNAP, Santo Tomás, que por allí estuvo la doctora Carol Vega con más de 30 estudiantes conectada. De verdad que para todos los docentes, nuestros amigos árbitros de nuestras listas que estuvieron muy pendientes, están yo sé que ahí conectados y también compartieron esta información. Yo creo que los métodos de resolución son para todos. Y así mismo los tenemos que ver y nos tenemos que apasionar con el estudio de los mismos y lógicamente pues poderlos llevar a más lugares porque esto sí que nos da bastante acceso a todos.